Una vez más, reciban un cordial saludo. Me es grato para mí estar con ustedes para compartir una semana más de estudio de la palabra de Dios. Estudiar las parábolas de Jesús, para algunos, se puede constituir en un verdadero desafío, probablemente por lo menos por las siguientes razones. Voy a enlistar 5 razones por las que el estudio de las parábolas de Jesús se puede convertir, ya dije, en un desafío o se le puede complicar a algunos. En primer lugar, por saber quién es el autor de las parábolas. Desde nuestra perspectiva teológica, el autor es Jesús, para otros no lo es. La segunda razón por la que se puede constituir en un desafío es por el texto mismo, el texto de las parábolas, porque existe una distancia entre el texto y el contexto original. Me explico. Hay algunas parábolas que su texto original probablemente no se tiene con certeza, o el contexto, que es el que más ocurre, en el que se da, en el que se desarrolla la parábola, no está claro. Eso puede para algunos constituirse en un desafío. Una tercera razón es por su significado. ¿Es posible que la parábola tenga un solo significado? Personalmente, esta es mi posición. Y que este significado fue dado por el autor de la parábola, que en este caso, para mi criterio y mi comprensión y mi aceptación, es Jesús. O si la parábola debe tener más de un significado. Si esto es así, el significado se tornaría subjetivo. Cada persona le daría un significado a la parábola. Una cuarta razón por la que el estudio de las parábolas se constituye en un desafío es por qué método de interpretación se debe emplear para encontrar su significado. Hay mucho material sobre el particular. Y la quinta razón, la última, el último desafío, es la historia de la interpretación de las parábolas que se inició por allá con un teólogo alemán llamado Adolf Hüllicher y continuada por otro teólogo llamado Joachim Jeremías. Ambos han sido grandes contribuidores para la comprensión de las parábolas. Ahora bien, hay algunas preguntas que nos pueden servir como catalizador, como facilitador para el estudio de esta semana. Debo serles honesto. Estas preguntas no van a ser resueltas en esta emisión. Formulo las preguntas simplemente con el ánimo de empujar, de estimular a los amables oyentes para que se sientan tentados a empezar a hacer un poco de teología. Escriban sus comentarios. En sus comentarios presenten sus respuestas a estas 4 preguntas que, como dije, son un catalizador, son un detonador, son un estimulante, son un facilitador para el estudio de esta semana. Primera pregunta. ¿Cuál es el significado y la intención de esta particular y en algunos casos misteriosa forma de comunicación? Segunda pregunta. ¿Por qué Jesús emplea precisamente esta manera de hablar y la hace propia, la hace suya? Tercera pregunta. ¿Por qué fue tan exitosa esta forma de comunicación en la formación de la iglesia cristiana primitiva? Y la cuarta y última pregunta es, ¿qué ha permitido que las parábolas, a pesar de su aparente ambivalencia interpretativa, permanezcan hoy como un tesoro teológico muy, entre comillas, apreciado? Bueno, estas preguntas yo no las voy a responder. Si tú deseas, participa en tus comentarios empezando a hacer tus malabares teológicos. Bienvenidos entonces a esta preciosa lección que espero con toda sinceridad se constituye en una fuente de información y de enseñanza amplísima e ilustrísima para cada uno de ustedes. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. Esta semana el título de la lección es Parábolas. Parábolas. Y la lectura bíblica la encontramos en Marcos, el capítulo 4, versículos 24 y 25.
Pero antes de leer, acompáñenme a orar. Dios mío, Padre nuestro, gracias por darnos la oportunidad de compartir una vez más el estudio de esta lección. No nos bastamos, solo tu espíritu y tu entendimiento nos pueden ayudar a comprender, a hacer clara la enseñanza que tú quieres compartir con nosotros. Ilustra la mente de nuestros amables oyentes y utilízame como tú deseas utilizarme. En Jesús, amén. Entonces, el versículo de memoria dice de la siguiente forma: dijo también, miren lo que oyen, con la medida con que miden los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitada. En esta semana vamos a estudiar las parábolas desde la lente del evangelista Marcos. El Evangelio de Marcos es el que menos parábolas tiene si se compara con los otros dos compañeros de aventura sinóptica, como es Mateo y Lucas. Un caso particular sui generis es Juan. En el Evangelio de Juan no hay una sola parábola. Hay quienes creen que el capítulo 10 de Juan es una parábola. Realmente no lo es. Podría decirse que es más bien una metáfora. Es una alegoría, una sucesión de metáforas, pero como no es el acápite de estudio, dejemos a un lado al Evangelio de Juan y concentrémonos en lo que realmente el autor de esta lección nos quiere presentar. Marcos, en el capítulo 4, contiene su contenido parabólico. En este capítulo 4 vamos a encontrar 5 parábolas y justamente para esta semana, vamos a estudiar cada una de las 5 parábolas. Trataremos de buscarle el significado que Jesús le dio y una aplicación para el tiempo actual. Bienvenidos entonces a este repaso de la lección. Hoy correspondería entonces a la lección del día sábado, que es el sábado 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. El día domingo 21 de julio trae un título muy conocido, la parábola del sembrador. Esta es una de las parábolas más conocidas, más ampliamente estudiadas, más difundidas, más analizadas, más aplicadas. Ha sido motivo de exégesis, ha sido motivo de tesis de grados, de distintos estratos, maestría, doctorados, etc. ¿Por qué? Porque es una de las parábolas más clásicas. Se encuentra en los sinópticos, pero vamos a analizarla, como dijimos, desde la lente de Marcos. Leamos Marcos capítulo 4, versículo 1 al 9. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. La parábola del sembrador es una parábola que entraña una especie de paradoja. La semilla es la misma. Sin embargo, el terreno determina el éxito de la semilla. Si nosotros porcentualizamos la eficacia de la semilla, el 75% de la semilla no tuvo eficacia, pero no por causa de la semilla, sino por causa del terreno. Dicho en otras palabras, el 75% del terreno tiene connotaciones negativas. Y acto seguido Jesús presenta su parábola. La semilla que cae en el camino es devorada inmediatamente por las aves. Luego, otra parte de la semilla cae en un terreno pedregoso. Demora un poco más para salir, sin embargo, echa raíces, pero salido el sol, se quema. No tiene cómo crecer porque el sol afecta a esta planta en su crecimiento.
El tercer terreno donde cae la semilla está representado por un terreno de espinos. Este demora aún más en alcanzar un final feliz, pero finalmente es ahogada. La pobre semilla es ahogada por los espinos. Y por último, la semilla cae en buen terreno. Y llama la atención, ¿saben? Que a pesar de que el 75% del terreno es malo, que hay un 75% de fracaso, el 25% eclipsa rotundamente el fracaso del otro terreno. ¿Me explico? Aunque uno diría, bueno, pero es que el 75% fue un fracaso. La semilla cayó en un terreno malo, fracasó en un 75%. En ese 25% de terreno bueno, la semilla crece tanto, produce tanto que eclipsa al 75% del fracaso. El número de salvados va a ser muy amplio, pero yo sugeriría muy amablemente que sería imprudente determinar el número de salvados aplicando este porcentaje. O sea, hoy en el mundo hay cerca de 8.000 millones de seres humanos, según los datos de censo que se han hecho. ¿Significaría esto que el 25% de los 8.000 millones se salvaría? Creo que no es prudente hacer este tipo de comparaciones. La enseñanza clara aquí es, nosotros hemos recibido la semilla. Toda semilla buena es producto de un buen sembrador, y ese buen sembrador que trajo la buena semilla de la salvación se llama nuestro Señor Jesucristo. Lunes 22 de julio. El título de la lección es La interpretación de Jesús. El día de ayer dejamos a Jesús exponiendo la parábola del sembrador. Hoy vamos a ver la interpretación que Él da a esta parábola. Personalmente considero que esta interpretación primaria dada por Jesús es la valedera. Cualquier otra interpretación se torna subjetiva. Jesús interpreta la parábola identificando los elementos. En primer lugar, se identifica como el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Curiosamente, no presenta quién es el sembrador. En esta parábola Jesús no se identifica con el sembrador, identifica la semilla. La semilla la identifica con la palabra. Se refiere a la palabra escrita de Dios. Se refiere al texto bíblico que existía en su época y que existe en la actualidad. En segundo lugar, Jesús presenta el tipo de terrenos que los identifica con los tipos de oyentes. Dicho en otras palabras, hoy la semilla caerá en todos los terrenos. Si la semilla es comparada por Jesús con la palabra de Dios, significa esto que la palabra de Dios será escuchada por todo el mundo. Pero en el caso de la parábola, el 75% de los habitantes del mundo que oigan la palabra de Dios no le prestarán la debida atención. Algunos serán muy rápidos, como los que crecen en pedregales, otros ni siquiera le prestarán atención, otros serán seducidos de distintas formas. ¿Cuál es la interpretación que Jesús le da a esta parábola? En primer lugar, la semilla que cae en el camino está representada por aquellos hombres y mujeres que son descuidados al momento de escuchar la palabra de Dios. La consideran como un mito, la consideran como algo irrelevante en su vida, y cualquier pajarito doctrinal, filosófico, arrebata esa semilla y no tienen la posibilidad de que la semilla germine en su corazón. El segundo tipo de terrenos representado por las piedras son aquellas personas que aceptan el Evangelio. La semilla crece un poquito, se desarrolla, pero como no tiene fundamento, cuando llegan las pruebas representadas aquí por el calor que calienta las piedras, la semilla y la raíz que ha brotado se seca y la plantita muere. Son esas personas que no son capaces de soportar la persecución, no son capaces de soportar la prueba. Son aquellos que creen que el cristianismo es un camino de rosas y se olvidan de la declaración de Jesús: en el mundo tendréis aflicción. El tercer tipo de terreno está representado por aquellos que aceptan la palabra de Dios, pero sus compromisos son tales, las finanzas, los negocios son más importantes para ellos. Y estos negocios
terminan ahogando la semilla que clamaba por tratar de surgir, porque en esos corazones efectivamente hay deseo, pero hay un deseo mayor. El deseo y el amor a las riquezas suplanta, eclipsa, obnubila la palabra de Dios. Y el cuarto terreno es el único. Allí, este terreno está representando a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, que le abren el corazón a Dios, permiten que las tiernas influencias del Espíritu Santo, como una lluvia, refresque su árido corazón, ablande el terreno y la semilla de la palabra de Dios se implanta con tal poder que las raíces penetran profundamente en el terreno previamente preparado y echan fruto, pero por montones. Ese fruto es individual. Pienso que aquí se está refiriendo también un poco al fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es uno, pero tiene matices. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Todos esos son el fruto del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo aplicamos nosotros hoy esta parábola? Solo formulo una pregunta. Amigo que me oyes, ¿eres un discípulo temporal? ¿Dios te llamó para que fueses su discípulo solamente por unos años? Piénsalo. Hemos llegado a lo que a mi criterio es el corazón del estudio de esta semana. Para hoy martes 23 de julio, el título de la lección es La razón de ser de las parábolas. Pareciera que en cierto sentido la intención de las parábolas por parte de Jesús se parece un poco al propósito del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es una revelación del amor de Dios, pero debe ser investigado con interés genuino y sincero. Apocalipsis es, como su nombre lo indica, una revelación para quien decide investigar y es un caos para quien decide no hacerlo. Leamos Marcos capítulo 4, versículo 10 al 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Curiosamente, aquí pudiésemos formular la pregunta, bueno, ¿y cuál es la razón? ¿Por qué Jesús enseñaba por medio de parábolas? Hay algunos que han intentado ofrecer una explicación a partir de el cierto silencio que el texto evangélico nos deja. Marcos dice una alusión de Isaías el capítulo 6, pero ¿cuál es la real razón por la que Jesús, que vino a salvar al mundo, que vino a revelar el carácter del Padre, les habla en misterios, le habla en cierta forma vedada y velada a los habitantes de Jerusalén, a los habitantes de Palestina, a los habitantes de Israel de su tiempo? ¿Cuál es la razón? Hay quienes consideran que hay un intento del autor, es decir, de Jesús, por esconder su mensaje. No porque no quiera, sino porque el lector, que en este caso vamos a llamarlo el intento lectoris, el lector no está interesado en saber el significado. Y hay un tercer lugar y tiene que ver con el intento operis, es decir, con el texto en sí mismo. ¿Qué es lo que la palabra quiere decir? Pienso que aunque no existe una clara razón expuesta en el texto bíblico, me gustaría que me acompañaran a leer una declaración de Elena de White en su preciosa obra titulada Palabras de vida del Gran Maestro. Escuchen lo que ella escribe bajo la inspiración. En la primera parte de su ministerio, Cristo había hablado a la gente en palabras tan claras que todos sus oyentes podían haber entendido las verdades que los hubieran hecho sabios para la salvación. ¿Cuál es esa primera parte del inicio del ministerio de Jesús? ¿Recuerdan ustedes el Sermón del Monte? ¿Qué enseñanzas más claras podía Jesús decirles a las personas?
pero en muchos corazones la verdad no había echado raíces y había sido prestamente arrancada. Esa es la razón por la que Jesús dice, por eso les hablo ahora, esta palabra ahora la inserto yo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, porque el corazón de este pueblo, la mente, está engrosado. ¿Engrosado de qué? De todas las teorías y fábulas a las que los escribas y fariseos los habían sometido. Esto me resulta un poco particular para el tiempo actual. ¿Cuánta teoría, cuánta filosofía, cuántas creencias absurdas existen en el mundo cristiano, inclusive, que están realmente sepultando la eficacia de la palabra de Dios? Pero hay otra razón. Esta es la primera razón. La segunda razón es la siguiente. Además, tenía él otra razón para enseñar en parábolas. Entre las multitudes que se reunían a su alrededor, había sacerdotes y rabinos, escribas y ancianos, herodianos y príncipes, hombres amantes del mundo, fanáticos, ambiciosos, que deseaban sobre todas las cosas encontrar alguna acusación contra él. Sus espías seguían sus pasos día tras día, para hallar alguna palabra de sus labios que pudiera causar su condena y acallar para siempre a aquel que parecía arrastrar el mundo detrás de sí. El Salvador entendía el carácter de esos hombres y presentaba la verdad de tal manera que ellos no pudieran hallar nada en virtud de lo cual presentar su caso ante el Sanedrín. En parábolas reprochaba su hipocresía y las obras malvadas de aquellos que ocupaban altas posiciones y revestía de lenguaje figurado verdades tan cortantes que si se las hubiera presentado en forma de denuncia directa, ellos no habrían escuchado sus palabras y bien pronto hubieran puesto fin a su ministerio. Pero mientras eludía a los espías, hacía la verdad tan clara que el error era puesto de manifiesto y los hombres de corazón sincero aprovechaban sus lecciones. Me parece, queridos, que esta es una explicación extremadamente clara y muy satisfactoria. Jesús no vino a esta tierra para oscurecer la palabra de Dios. Pero, y ahora vamos a la conclusión de esto, Dios nos habla hoy con claridad y te habla a ti con claridad. Pero si empiezas a dudar de la palabra de Dios y la claridad de su palabra la conviertes en oscuridad, Dios no tiene nada más que hacer, porque en última instancia eres tú quien decides. Miércoles 24 de julio, miércoles 24 de julio. El título de la lección es La lámpara y la cesta. Leamos Marcos capítulo 4 y leamos desde el versículo 21 al 23. Dice así: También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Cuál es el énfasis especial de Jesús en la parábola de la lámpara? Me parece que es muy fácil. En Marcos el capítulo 2 y el versículo 21, Jesús hace dos preguntas. La primera pregunta tiene como propósito recibir una respuesta negativa. Él pregunta, ¿a quién se le ocurre utilizar una luz para alumbrar en la oscuridad y meterla debajo de una cama o taparla con un almud? A nadie, ¿verdad? Eso sería una respuesta negativa. Pero la segunda pregunta espera una respuesta afirmativa. ¿No es para ponerla en el candelabro? Entonces aquí Jesús está utilizando una especie de ironía, un lenguaje jocoso. No tiene sentido que alguien que quiera iluminar una habitación utilice la luz que va a utilizar para iluminar la habitación y la cubra con algo que impida ver la luz. Ninguna persona en su sano juicio va a hacer esto. Ahora vamos a ver la tercera parábola.
La anterior era la segunda. La del sembrador era la primera de las 5 parábolas que vamos a ver. Vamos a ver ahora la tercera parábola. Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25, que ya lo leímos. Y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Qué significa esto? La enseñanza de Jesús es clara. Los que están dispuestos a oír y aceptar la palabra de Dios recibirán la porción que Dios ha preparado para ellos, por ser obedientes y estar dispuestos a aceptar su palabra. Pero los que no están dispuestos a obedecer y aceptar la palabra de Dios, incluso lo que tenían de ese conocimiento, el poco conocimiento que ellos tenían de la palabra de Dios, les es quitado, y eso se lo dan a aquellos que están dispuestos a oír la palabra de Dios. Dicho en otras palabras, si tú eres receptivo hoy a la palabra de Dios y aceptas la luz que emana de la cruz de Cristo, obtendrás aún más de esa revelación. Pero si la rechazas, perderás incluso lo que tienes. Por lo tanto, hoy es un día de decisiones. Ojalá y cada uno de nosotros no pongamos nuestra luz debajo de un almud, sino que alumbremos, levanta la antorcha para que muchos vean el camino que conduce a nuestro Señor Jesucristo y a la patria celestial. Estamos llegando a la conclusión de la lección de esta semana. Nos encontramos en el día jueves 25 de julio con el título La parábola del crecimiento de la semilla. Esta es la cuarta parábola de las 5 parábolas que Marcos presenta. Vamos a leer Marcos capítulo 4, 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es la intención de esta parábola, la cuarta parábola? En primer lugar, demostrar que nosotros no podemos hacer crecer la semilla del Evangelio, pero el ser humano sí juega un papel importante en la siembra. Me hace recordar lo que dice el apóstol Pablo acá en su carta a los Corintios, el capítulo 3. Acompáñame a buscar 1 Corintios capítulo 3, leo desde el versículo 6 hasta el 9. Dice así: yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En otras palabras, esta parábola nos quiere decir que Dios espera que tú y yo seamos los sembradores de la palabra, seamos los sembradores de la semilla, pero no te preocupes por el crecimiento. Lo único que Dios te pide a ti y me pide a mí es: siembra la semilla, lleva la semilla, esparce la palabra de Dios. Y el crecimiento, déjamelo a mí, que soy bastante especialista. ¿Tú te has dado cuenta que yo hago crecer la planta? No, ¿verdad? Tú lo único que ves es que la planta va creciendo. ¿Cómo crece? Soy yo quien lo hago crecer. Si eso ocurre en el mundo botánico, en el mundo natural, lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Y nos vamos a la quinta y última de las parábolas, la que encontramos en Marcos, el capítulo 4, versículo 30 al 32. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta parábola destaca algo interesante. Evidentemente la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña del mundo, pero si se compara su tamaño con el resultado de la planta que da, efectivamente es enorme. Una semillita de 1 o 2 milímetros de diámetro
produce un árbol que puede crecer hasta 3 metros de altura. Y en esas ramas de ese árbol pueden anidar las aves de los cielos. ¿Qué quiere Jesús destacar aquí? Querido hermano, que el Evangelio aparentemente es pequeñito. Incluso pienso yo que también puede aplicarse a nosotros. En el caso tuyo, si eres miembro de la Iglesia Adventista y eres el único miembro de tu familia, algunos de tu familia, de tus amigos, de tu entorno laboral, de tu entorno educativo, te pueden ver como pequeña cosa, porque eso de ser cristiano, eso no es. Pero el crecimiento tuyo, si te mantienes en las manos de Dios, será maravilloso y llevarás fruto para la honra y la gloria de nuestro Dios. Entonces, el punto que Jesús destaca es que el reino de Dios, que fue muy pequeño al comienzo, va a llenar todo el mundo. Y lo más importante es que el universo entero será beneficiado por el Evangelio que Cristo estableció aquí en esta tierra lúgubre. ¿Quieres continuar siendo parte de este pueblo que esparcirá las buenas nuevas de salvación? De este pueblo que, aunque un comienzo pequeño ha tenido, tendrá un final glorioso. ¿Lo deseas? Dile a Dios, así lo deseo, Señor. Hemos llegado al día viernes 26 de julio. Nuestro título de la lección es para estudiar, para meditar, para reflexionar. Permítame compartir esta declaración que encontramos en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 16 a la página 42. Dice de la siguiente manera: la verdadera santidad es integridad en el servicio a Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso. Pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es cristiano. El amor debe ser el principio de la acción. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto, es decir, el amor, puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Y el amor se revelará en sacrificio. El plan de redención fue fundado en sacrificio, un sacrificio tan amplio, tan profundo y tan alto que es inconmensurable. Cristo dio todo por nosotros y quienes reciban a Cristo estarán listos para sacrificarlo todo por la causa de su Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes que ninguna otra cosa. Querido hermano, querido amigo, estas parábolas son preciosas. Teóricamente pueden sonar muy bonitas, teológicamente podemos sacar muchas lecciones, hermenéuticamente pueden tener muchos significados, homiléticamente pueden proporcionarnos muchas lecciones, muchas aplicaciones, pero ¿de qué sirve eso si no las vivimos? Tú eres un sembrador, tú debes llevar la semilla del Evangelio donde quiera Dios te ponga. Tú eres la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Iluminemos las sendas de las personas que están a nuestro alrededor. Fue un placer estar una vez más con ustedes. Acuérdate de darle like, no dejes de suscribirte a este canal y compártelo con aquellas personas con quienes tú crees que vale la pena hacerlo. Que la paz del Señor esté contigo. Acompáñame en esta oración. Mi Dios y Padre, muchísimas gracias por permitirnos estudiar una porción más de tu palabra. Gracias porque a través de las parábolas nos enseñas lecciones valiosas y vibrantes. Ayúdanos a vivir estas lecciones. Guarda a cada uno de los miembros de Emergencias Bíblicas y danos de tu paz para esta semana. En Jesús. Amén. La lección para la próxima semana lleva como título Milagros alrededor del lago. Interesante, ¿verdad? Milagros alrededor del lago. No te pierdas el estudio de la próxima semana. Bendiciones.